Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Carla, soy psicóloga y lo que van a ver a continuación es la primera parte de una conversación, entrevista que le hice a Sergio Neus, quien además de ser psicólogo también es profesor del Tao y de Tai Chi. Esta primera parte habla sobre cómo encontrar contención, apoyo y camino en momentos difíciles, como lo son el término de una relación o cuando están en contacto cero. Acuérdense, si quieren agendar una sesión conmigo o con Sergio, lo pueden hacer en la página www.espaciocun.com. Puede ser una sesión por Zoom o por mail y créanme, les va a ayudar un montón a entender su situación, además de ver qué es lo que podría pasar. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? En este video les tengo un invitado especial, que es mi querido profesor Sergio Neus. Ya le voy a dar el tiempo para que se presente, pero les quiero decir que les vamos a hablar sobre el término de una relación desde un punto psicológico y espiritual para poder darles a ustedes contención, lo que uno necesita en estos momentos difíciles, donde uno muchas veces está en un lugar oscuro y no entiende qué es lo que está pasando o qué es lo que podría pasar, que es un poco a lo que me dedico. Y el profesor nos va a ayudar a asociar estos términos viéndolo desde el punto de vista más espiritual, con el Tao, por ejemplo. Ya, profesor, le doy el espacio para que se presente. Ya, ok, Carla. Gracias. Gracias por invitarme, primero que nada. Gracias a usted. Bueno, yo feliz de estar acá, de colaborar, a sacar adelante esta oportunidad de colaborar con tu proyecto de trabajo, Gracias. que me parece fascinante, el tema de la contención, de los apegos, ¿no es cierto?, fundamentalmente de la pareja. Eh, Me presento, primero que nada, yo ¿Sí? soy, bueno, ya, Sergio Neus, soy profesor de Tai Chi, de Qigong, y me dedico también a enseñar la filosofía taoísta, el I Ching. Ujú. Y en mi trabajo, bueno, en realidad el término coach aplica bastante, porque coach es un entrenador. Sí, Yo entreno tanto el trabajo interior, integral, y también el cuerpo es muy importante porque el cuerpo es la expresión del espíritu, ¿no? sí, Entonces, el templo, como se llama el templo del espíritu, del alma, ¿no? Entonces, el trabajo corporal también es muy importante, pero relacionado con un proyecto de vida, ¿no? Entonces, me toca trabajar en distintos planos. A veces simplemente hay un apoyo en lo físico, pero que rápidamente comienza a cobrar otro sentido, porque las prácticas taoístas no son físicas exactamente, son energéticas. claro, claro. Entonces, el trabajo energético inmediatamente te lleva a conectarte más en profundidad. Y de ahí Sí, comenzar a buscar el sentido de las cosas. claro, y es un buen camino para entender y ver qué camino podríamos tomar para encontrar un poco de contención también. Entonces, para los que no me conocen, yo soy psicóloga y me dedico a la terapia de apego en adultos, que habla básicamente sobre las relaciones que tenemos con nuestra familia, nuestros amigos, pero sobre todo la pareja, que son las relaciones más cercanas. Y esta teoría habla sobre 4 estilos de apego que yo creo que ya los conocen, pero tenemos el estilo de apego ansioso, por ejemplo. Las personas que tienen este estilo de apego tienden a vivir en una fantasía sobre la relación, sobre lo que es la otra persona, sobre lo que la relación podría ser. Y tienen un sentido de sí mismos muy pobre, siempre están buscando la aprobación en el otro, por lo tanto se vuelven dependientes. Preguntas como ¿cuánto me quiere? O ¿todavía me quiere? O ¿realmente no me quería? Son clásicas del apego ansioso. En cambio, el apego seguro es capaz de definirse a sí mismo, de valorarse a sí mismo, sin que el resto se lo tenga que decir, sin que la pareja tenga que poner ese valor. Por lo tanto, les va a doler el término de una relación, les duele la opinión del otro, pero sin embargo son capaces de salir adelante con mayor facilidad. El estilo de apego evitativo, en cambio, protege su independencia y fácilmente se vuelve frío y distante cuando la ve amenazada, y le cuestan los afectos, le cuesta acercarse a otras personas. Y por último tenemos el cuarto estilo de apego, el desorganizado, que es frío y caliente al mismo tiempo. Protegen su independencia, pero si el otro se aleja, buscan cercanía, no entienden bien sus sentimientos, porque los tienen al mismo tiempo, esas ganas de acercarse y de alejarse. Y tienen un cambio de carácter, un cambio de persona rápido.
el mismo momento en que se sienten cercanos, luego quieren alejarse. Un poco difícil de entender y es el que menos está presente. La capacidad de empatía también es baja en este estilo de apego. Y, profesor, le quería preguntar, el Tao no es tan fácil de entender. Si nos puede hablar un poco sobre, en palabras simples, ¿qué es el Tao? ¿Cómo no? Primero que nada, Tao significa camino, ¿ya? Ujú. No en un sentido profundo, sino que camino. Camino para llegar a tu casa, por ejemplo, Claro. camino. Pero justamente eso, ya que es camino, puede ser el camino para llegar a tu casa, también se comienza a entender camino para llegar a tu casa, pero ya no física, sino que a tu propia interioridad. Se dice que esa interioridad en realidad es difícil de nombrar, ¿no? Entonces por eso se le llama Tao, porque es el camino para llegar ahí, ¿ya? Ah, perfecto. Entonces no vamos a decir, no le vamos a dar un nombre a esa interioridad, salvo interioridad, ¿cierto? Porque está dentro de uno. Pero no decimos más que eso, pero sí hablamos del Tao, cómo llegar, cuál sería la propuesta para que uno pueda encontrar ese ser interno, ¿no? Que está, pero como es interno, no lo vemos. Claro, claro. Y lo que yo encuentro interesante también es cómo ir a favor de la corriente, cómo te ayuda en ese sentido. Claro, exacto, porque el camino para llegar a tu casa está ahí, pues, no es otra cosa. Entonces, ¿cómo lograr enchufar, podríamos decir, con ese camino? ¿Cómo dar, en el Tao se dice, el primer, un largo trayecto parte con un paso. Interesante, sí. Ya, profesor, le quería partir haciendo algunas preguntas que anoté acá. Por ejemplo, el término una relación es difícil. Hay síntomas físicos, como han visto ustedes, el insomnio, a veces los dolores estomacales, dolores de cabeza, y uno no entiende bien qué es lo que está pasando, está perdido, como les comentaba, en este momento de oscuridad, ¿ya? Entonces, le quería preguntar, ¿en qué nos podría ayudar el Tao? ¿O qué le podría decir a usted a una persona que está pasando por esta situación difícil desde el punto de vista del Tao? Bueno, desde el punto de vista del Tao, una situación difícil es lo normal. Porque la vida, todos los días tenemos que enfrentar situaciones difíciles. A veces más, a veces menos. A veces situaciones que se prolongan en el tiempo y otras Pero hay un dicho del Tao que dice, una tormenta no dura 100 días. Entonces, la primera fórmula es entender de que todo esto que es difícil, que día a día a veces tenemos que transitar, no es permanente. ¿Ya? Aunque no hagas nada, va a pasar. Aunque no hagas nada, tarde o temprano va a pasar. Por ejemplo, un problema que tuviste hace 8 años atrás, Ujú, ya. grave, lo digo tú, cualquier persona, En general, grave, puede que lo recuerde por lo grave, pero no lo vive de la misma forma. claro. Está ahí. El trabajo más en tu campo es si hay una herida todavía latente, trabajarla. Sí, Pero es una herida que está todavía un poquitito lacerando, pero no es el mismo problema en todo caso. sí. Ya el problema mismo pasó, no hay nada que hacer, pasó. Ahora, si hay una herida, por supuesto hay que trabajarla. Entonces el Tao es eso, ¿no? Darte cuenta que los eventos son transitorios. A veces quedan cosas que hay que trabajar, pues la contención, justamente, ¿no es cierto? Sí, Trabajarlo. sí, muy importante. Encontrarle sentido al camino. El Tao también nos habla sobre el no forzar y el no controlar. ¿Qué nos puede ayudar a avanzar, a salir adelante y enfocarnos en nuestra vida? Y dejar de esperar al ex, que pasa mucho cuando recién se termina la relación. Bueno, eso también es muy interesante, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa en las relaciones? Uno, esto de la media naranja, Claro, todos anhelamos nuestro complemento. Entonces eso es perfectamente natural. Por algo existen los polos. Digamos, toda la filosofía china se basa
en los polos, ¿no es cierto? El yin y el yang. Entonces el complemento es parte de la vida. Y más que es complemento, o sea, uno necesita complementarse en todos los planos y por lo tanto en una pareja es natural también de que uno la busque. Sí, El inconveniente, cuando el ex te deja, el inconveniente es que uno ha proyectado su ser interno en el sí, complemento. Si te deja, entonces te fue el alma. sí, sí, es verdad. Fue el alma. Sí, Entonces ahí uno primero tiene que darse cuenta de que eso es una ficción que uno hace, sobre todo al principio, uno se enamora y dice, esta persona es perfecta. A lo mejor me recuerda a mi madre, en el caso mío, digamos, o qué sé yo, es como, me va a ir bien. Pero eso está bien, pero hay momentos cuando tú haces la proyección, no va a coincidir porque esa persona no es primeramente tu madre, ni es lo que tú estás proyectando, es otra persona que puede ser un complemento. Pero si se va, entonces, ¿qué puedes hacer? Tú tienes que darte cuenta que eso es una proyección. claro, es una proyección. Pero es difícil porque en ese primer momento es lo que tú dices, uno se valora un poco por cómo te valora el otro, sobre todo lo que veíamos en el apego ansioso, y está esa sensación de creer que la persona que perdiste era la persona de tu vida, la del hilo rojo, la media naranja, como dijiste. Claro, Sí. exacto. Y en psicología te hablan además sobre no poner la vida en espera, pero es difícil en un principio. Eso de no poner la vida en espera me gustó mucho. Sí, Genial, encontré genial. Qué triste eso, quedarse en espera, así como cuando uno llama por teléfono y te ponen una musiquita sí, y uno está esperando. No, pues, la vida continúa, ¿no es cierto? Y, y hay que tener, bueno, el Tao en ese sentido te fortalece, porque el Tao es conexión con la realidad, con el sí, presente, con la naturaleza del momento. Entonces, si la persona no está, te abandonó, esa ya no es tu presente. Entonces, pero si tú tienes la visión del Tao, tienes un refuerzo mental como para, no obstante la pena, el duelo, se entiende el duelo, pero el duelo dura un tiempo, ¿no es cierto? Pero si dura 1, 2, 3, 4, 20 años, ya obviamente que es grave, ¿no? sí, sí. Y a veces uno lo ve, han pasado 3 años y están ahí pegados en la última persona. Y sí, bueno, vamos a hablar un poco más de eso después en profundidad. Pero también le quería preguntar respecto a esto, ¿qué nos podría decir el Tao sobre el famoso contacto cero? Que esta palabra se ha puesto de moda, antes no era tan así, pero los psicólogos se han ido especializando en los temas y contacto cero le llaman a cuando se acaba una relación y la persona, por ejemplo, te dicen que quieren terminar contigo y en vez de arrastrarte y perseguir al otro, te dicen que es bueno que respetes la decisión y no lo andes buscando ni por Instagram, ni menos fuera de la casa o así, en lo que sea la forma de buscar. ¿Qué opinaría el Tao sobre eso? Me parece sano eso, ¿no? Por supuesto, no se puede generalizar, ¿no? Sí, cada caso es No, distinto. cada caso es distinto, ¿no? Pero así hablando en términos generales, me parece que es bien correcto. Porque el Sí, estado cero, ¿qué es lo que es? Es ponerte en cero con respecto a ese tema, volver a tu centro o a lo que tú consideres lo más próximo a ti mismo y seguir adelante, ¿no? En sí, cambio, si te quedas pegado buscando en Instagram, qué sé yo, o aunque no le escribas nada, pero ver qué es lo que dice, dónde está, salió con alguien, qué sé yo, ¿no es cierto? sí, Nada de eso es sano, porque no, no está pasando, ya no es tu mundo. sí, termina siendo peor. Pero lo que pasa es que también está esa energía que contacto cero es como uno tiene, no sé cómo se podría decir, pero uno tiene que frenarse porque las hormonas, el apego, te hacen ir querer corriendo atrás de la persona. Entonces uno tiene que frenarse y ir un poco en contra de lo que uno, de esa ansiedad, ¿verdad? Y es difícil. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa ansiedad? Sí, entiendo. Bueno, nuevamente es el duelo, ¿no? Hay Sí, que entender de que esa situación es dolorosa y sí, por lo tanto es respetable, porque hay que procesar, ¿cierto? Tú estás con una persona y de la noche a la mañana ya no estás con esa persona. sí, Tenías muchas cosas en conjunto y ahora no las tienes. Entonces eso obviamente que requiere un tiempo, ¿no es cierto? No es que
cero de vuelta y pasó. No va a ocurrir así, hay un Mm, proceso. Los órganos mismos, por ejemplo, el pulmón tiene una tendencia a la melancolía, mira, porque uno necesita respirar bien para no estar melancólico. Pero si hay una emoción que a uno lo entristece, uno no va a respirar bien. sí, Entonces va a tender a irse para adentro, a respirar, a no respirar prácticamente, a ahogarse en la pena. ¿Ya? sí, muy cierto. Entonces, ¿qué hacer? Tomar en cuenta ese tipo de cosas. Los órganos, el cuerpo, hay que reencontrarse. ¿Ya? Y eso va a llevarte a trabajar el contacto cero, entiendo que es como ir un poquito contra la corriente, ¿no es Sí, cierto? Pero no es ir contra la corriente solamente así, en forma pasiva, sino que en forma activa comienzo a sí, activar otras cosas. sí, exacto. El trabajo en ustedes mismos también, del que yo les he comentado, o ser la mejor versión de uno mismo. Por eso los workbooks de la página y ahora estamos haciendo este video para ayudarlos. Lo otro que le quería preguntar, la parte social ayuda, pero es conocido que muchas veces hay distintas respuestas, pero lo que yo veo es que las personas se encierran y pasan por esta etapa de hibernación. O se hiperactivan y empiezan a hacer mucho para dejar de lado, o no tienen ganas de hacer nada y se aíslan de otro. Entonces le quería preguntar, ¿cómo nos podemos conectar con las personas en ese momento? Porque tendemos a dejar incluso a nuestros hijos de lado, a nuestra familia, tendemos a no poder conectar con nuevas personas que podrían ser pareja, incluso en casos quizá, espero que no lo hagan, pero a usar otras personas, y a veces uno no lo quiere hacer a propósito, pero ¿qué nos puede ayudar a conectarnos de forma genuina con nosotros mismos en ese momento y con otras personas también? Claro. Tú has mencionado dos extremos. Una es salir para afuera, a todo dar, a la primera pareja que encuentras por ahí, ya embalarte, Sí, ¿no es cierto?, al tiro, pasa. me pasa, ¿no es cierto? Y la otra es encerrarse en la pieza y no querer ver a nadie, ¿no es cierto? Son como los dos extremos. Y es justamente el trabajo que te toca a ti, ¿no es cierto? Sobre todo es justamente ayudar a que esos extremos no sean los que funcionen, sino que otra salida. La salida es básicamente madurar, ¿no? Es un proceso de maduración. Eh, si a la persona le ocurre eso, eh, es una situación de inmadurez, ¿no? El Tao es el camino hacia la autorrealización. Claro. Entonces la autorrealización es un esfuerzo. En ese sentido es un Sí, poco contra la corriente. Pues la corriente, hay un dicho, esto es de Aristóteles en realidad, pero es muy válido. Todos buscamos la felicidad. sí, Sin embargo, para lograr la felicidad hay que construir hábitos que te muy de lleven a ser acuerdo. feliz. No, Sí, la felicidad, si tú no construyes un hábito, vas a caer en las adicciones, sí, que no dan felicidad, porque te agotan. Todo tipo de adicciones, no solamente drogas o alcohol, sino que otro tipo de adicciones. Puede ser el teléfono, la televisión, salir como sí, loco para ir para allá, o encerrarse en sí mismo, estar ahí. Todo tipo de... Pero en todos esos casos te has dejado llevar por una aparente felicidad. La sí, felicidad tú tienes que encontrar ese curso que está en ti, pero que hay que encontrarlo. ¿Ya? Y eso sí, implica un esfuerzo, crear el hábito. sí, muy de acuerdo. De hecho, lo estaba viendo en una investigación. La felicidad se trabaja en el día a día, un hábito. Como cuando uno trabaja el cuerpo, también trabaja la felicidad con la meditación, por ejemplo. Qué sé yo, les invento unos 10 minutos, salir a caminar por la naturaleza, reforzar los pensamientos positivos. Pero efectivamente es un Bueno, hábito. es un hábito. Construir el hábito. Si no, es la inercia. Te Sí, deja llevar. muy, es verdad. Te deja llevar. Y eso no es el Tao. El Tao es fluir, pero es fluir desde el centro, no desde la superficie. Sí, sí.
O como dice ese dicho también en inglés, misery it's easy, for happiness you have to fight. Caer en la miseria es fácil, Claro. la felicidad cuesta un poco más. Exacto, eso mismo. Sí, verdad. También le quería preguntar, cuando una persona, claro, es lo que tú decías en un principio, cuando alguien te deja en la relación, nos sentimos desvalorados porque era alguien que nosotros valorábamos, que de repente nos dice hasta luego. Y una conexión que quizás era bien profunda por un buen tiempo, quizás la sentimos profunda y duró un par de días, pero independiente de eso nos sentimos inseguros, que valimos menos, que valemos menos. Entonces, ¿qué nos puede ayudar, sobre todo en esto que hablamos del apego ansioso, ¿verdad? Que se valía por el resto. ¿Qué nos puede ayudar a construirnos a nosotros mismos y a tener seguridad en nosotros y en quienes somos y en lo que valemos, independiente de la opinión o acción del otro? Claro, partiendo de la base de que la persona está herida, ¿no? Sí, Entonces, cuando uno está herido, está en desmedro, está sí, desmedrado. Entonces, hay un doble esfuerzo ahí. sí, Cuando uno está ok, más o menos ok, dice, pero ¿qué sentido tiene la vida? Ahí hay que hacer el esfuerzo. Pero cuando uno además está herido, hay que sí, primero sanarse sí, y después salir adelante. Entonces, el sanarse es reconocerse herido, ¿ya? Y sí, eso no quiere decir que uno sea nada, ni malo, ni nada. Entonces, eso vence la inseguridad, sino que esta situación me hirió, estoy herido, por lo ¿mm? tanto requiero un tipo de ayuda, ¿no es cierto? De cualquier tipo, pero ayuda. Porque cuando uno está herido necesita un doctor. Toda la razón. Hablo en general, ¿no es cierto? Puede ser un sacerdote, lo que sea. No estoy hablando de nada específico. O, pero tiene que ser alguien que realmente ayude, un consejero, un consejero, ¿ya? Cualquier, no importa la profesión que haya detrás, Mira, pero un consejero que se haga cargo. Porque uno está herido. qué Si no tiene a interesante. nadie, bueno, se puede autosanar también. Sí, Pero partiendo de la base de que está herido. Entonces, autosanarse es tratarse con harto cariño, con cuidado, con respeto, hasta sentirse más fuerte. Y ahí, ojalá, me da la impresión de que toda ruptura debiera ser, y esto es muy, desgraciadamente no se cumple mucho. Uno rompe y después pisa la misma piedra, como dice la canción. iba a preguntar por eso, muy común. Exacto, eso no debiera ser, porque estamos hablando de maduración, del camino, ¿no? Uno tiene una ruptura y tiene que aprender algo de ahí, Sí, justo para no pisar la misma piedra, sí, madurar y construir otra relación más adelante, cuando sea el momento, que no tenga estas características, no repetirse. sí. Pasa tanto eso de repetirse. Compulsive, repetición compulsiva, compulsive repetition que le dicen Ya. también. Sí, es verdad. Muy interesante, muy interesante. En situaciones, lo que te iba a esta pregunta, bueno, yo la encuentro fuerte. Yo lo veo harto en sesión con mis pacientes y hay veces que la pareja, imagínate, una persona que tú ya conocías de un tiempo, tu pareja te abandona frente a momentos difíciles como puede ser una enfermedad incluso terminal, una enfermedad grave o un accidente. Y puede que hayan terminado o en la misma relación, pero te abandonan, no te van a ver, no te están preguntando, o no te van a ver, físicamente desaparecen. ¿Qué, qué se le podría dar una segunda oportunidad a una persona que te abandona en estos momentos difíciles? ¿O cómo uno se puede explicar el comportamiento de esta persona? Porque en psicología te dicen, no significa que la persona no te quiera, pero luego es una responsabilidad tuya ver si estás dispuesto a aceptar a alguien que no va a estar contigo en estos momentos. Sí, es un caso ese, ¿no? Bueno, yo tengo la impresión de que pueden haber múltiples motivos de ese abandono de esa persona, ¿no? Puede Ujú. ser de que no te quería mucho, Puede ser puede también. ser, por supuesto que sí, pero también puede ser de que esa persona tiene sus propias heridas, que Sí, no las ha sanado, y se le hace muy difícil, muy doloroso sí, enfrentar una persona que está terminal o que quedó en silla de ruedas, ¿te fijas? o muy enfermo. Irreversible o muy enferma. Incluso
puede que la otra persona le diga, mejor terminemos porque ahora ya, y aceptar, pero no la puede ver, como tú decías recién. Pueden haber terminado, pero no obstante eso, ir a verla, visitarla, tener un Claro, vínculo, por no romper supuesto. el vínculo. Si ocurre eso, bueno, cada caso es cada caso, ¿no? Uno no puede, yo por lo menos no, tú como psicóloga tienes que saber, sin duda, tantos casos son distintos, ¿no? Puede que algunas veces la Sí, persona no debe ser aceptada más, sí, porque no le hizo bien, ¿no? La dañó claro, más todavía. Y otras no, porque entender de que esa persona también estaba dañada y por lo tanto perdonarse mutuamente, ¿no? Y aceptarse mutuamente como pareja o como amigo, lo que sea, ¿no? Pero no romper el vínculo, que sería lo más deseable, ¿no? Porque cada relación de pareja son vínculos profundos que se establecen. sí, Entonces, o más o menos profundos, depende del tiempo, etcétera, ¿no? Pero con todo siempre había una atracción. Lo que Lichín es un libro súper interesante. ¿ya? Hay un hexagrama que dice la influencia mutua, ¿no? O la atracción mutua, Ujú, que es ese estado del enamoramiento, ¿ya? sí, Cuando tú encuentras a una persona, no la conoces, pero sientes una atracción sí, espontánea. sí, Y eso es fantástico. Y si ha habido algo entre dos personas, por lo menos eso existió, sí, porque si no, no habría pasado nada, ¿no es cierto? claro, Así que eso existió. Entonces, ese vínculo, que puede ser muy breve, pero que existió, bueno, si es breve, ya si la persona se enfermó, no va a saber, no pasa nada. Pero si ese vínculo perduró un poco más, yo encuentro, tenerle cariño a ese vínculo, sí, sí, tenerle cariño, porque por algo hubo algo entre esas dos personas. sí. Una pregunta simple, si hay algo que quieras agregar, me avisa, pero ¿tenerle cariño significa tener que estar buscando el contacto con esa persona a lo largo del tiempo o a veces también puede ser tenerle cariño y soltarla? No, claro, puede ser tener cariño social, Ah, ya, perfecto. claro, pero tener o sea, si esa persona al día de mañana, por algo ese motivo, te lo vuelves a encontrar, ahí está. No, no, no Claro. es que vayan a ser pareja de nuevo, pero hay algo Sí, bonito, y está. sí, sí, muy de acuerdo. Sí, creo que el amor y el cariño siempre son una buena respuesta independiente a lo que pase. Kindness, sí, el cariño, que le da una sensación de smooth, como de más suavidad a la situación en vez de algo tan rígido. Claro, hay veces que las parejas se dañan, ¿no es cierto? Sí, Entonces, aun cuando al comienzo hubo esa atracción mutua, después ha habido tanto daño que uno no quiere saber más de esa persona. sí, también pasa. Pasa eso, ¿no? Y uno puede hacer su propio trabajo interno, digamos, de sanarse, de perdonarla, pero ojalá no me lo encuentre nunca más. También puede pasar eso. Sí, Pero incluso si la perdona y se la encuentra, ya, no se trata que vuelva a pasar nada, pero ya la perdonó mal que mal. sí, sí, muy de acuerdo. Y uno mismo está con más calma en su Claro. corazón. Eso es bueno. Sí. Lo otro que te quería preguntar, ¿cómo podemos cambiar patrones de conducta tan profundamente arraigados? Porque la psicología nos habla que estos estilos de apego vienen por situaciones que hemos vivido, por la relación que teníamos con los cuidadores en nuestra niñez o vivencias a lo largo de la vida que nos llevan a establecer un estilo de apego o cambiarlo para bien o para mal. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en estos patrones, en esta forma de actuar que está tan profundamente arraigada? Te doy algunos ejemplos. Que nos guste alguien que nos da amor inconsistente, o que seamos siempre que estemos buscando reparar la relación, o que por alguna razón nos hayamos acostumbrados a mentir. Hay muchas personas que están acostumbradas a mentir, es algo, Claro. ¿verdad? Su estrategia de funcionar. Sí, exacto, para sobrevivir los necesitaron en algún momento. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? A ver si te entiendo bien, para cambiar esto en uno, no en la pareja, ¿no es cierto? En nosotros En mismos. nosotros mismos. Sí, Porque en la pareja, otro cuento, las parejas en realidad como que no cambian, maduran, pero cada persona en realidad sigue siendo como es, pero maduran. Ahora, si yo tengo estos patrones complicados que todos hemos tenido, ¿no es cierto? Porque todos somos hijos en el I Ching hay ujú, otro hexagrama que es muy bueno, que se llama
sanar lo echado a perder. ¿Y qué se refiere, qué quiere decir sanar lo echado a perder? Se refiere a dos patrones, el patrón paterno y el patrón materno, que es el que recibimos todo, de una u otra forma. Eso no quiere decir que nuestro papá o nuestra mamá hayan sido mala persona, ni mucho menos. Puede que sí, pero en principio no, porque generalmente nos han cuidado, nos han querido, han hecho lo mejor que han podido. Pero igual hay un patrón que es cultural además, que viene del lado paterno y que viene del lado materno. Y eso va a determinar este tipo de apego que tú hacías mención. Entonces, Sí, ansioso o dubitativo, ¿no es cierto? sí, O evitativo. Por ejemplo, un padre que casi nunca estaba, ¿no es cierto? sí, Entonces te da un patrón, a lo mejor al hombre más que a la mujer, y la mujer a lo mejor al ver este padre tan lejano, ansiosa por tenerlo cerca. claro, ¿Me fijas? Entonces, esos patrones culturales que nuestros padres, buenísimas personas, nada que ver con una crítica a la persona, pero ellos han transmitido un patrón, aparte de su cariño, han transmitido un patrón, y eso es lo que hay que corregir. claro. ¿Cómo corregirlo? Reconociéndolo primero que nada, que Sí, a huevo. son patrones y que por lo tanto nosotros tenemos que corregir eso que está echado a perder en nosotros, Sí, porque lo heredamos. claro. Entonces tenemos que corregirlo. ¿Cómo corregirlo? Bueno, mirando, viéndolo, reconociéndolo y haciendo un esfuerzo, haciendo un Sí, esfuerzo, ¿no es cierto?, de desprendimiento de ese patrón. sí. Salir de ahí. Claro, lograr nuevas respuestas y así nuevos resultados. Claro. Lo que hablaste sobre aprender sobre la experiencia. Sí. Para terminar esta primera parte de nuestra conversación, te quería preguntar, porque nombraste el I Ching, solamente para que ustedes entiendan, y yo también, un poco, ¿de qué se trata el I Ching, más o menos? Bueno, el I Ching es el nombre en chino, ¿no es cierto? En español sería el Tratado de los Cambios o de las Mutaciones. ¿Ya? Entonces son 64 patrones de la vida, situaciones de la vida, eh, prototípicas, y cada situación de la vida tiene 6 etapas. Entonces, en realidad son 384 situaciones que el I Ching describe y, y que incluye todos los patrones. Yo creo que nada no está incluido en esos 384 Claro, situaciones. Entonces, el I Ching es un libro, es una especie de manual más que libro de ¿ya? sabiduría. Porque en tal situación, esta es la situación que es favorable o desfavorable, punto primero. Si es favorable, igual ten cuidado. Sí, Igual no te confíes, claro, porque uno se va ahí a la Cuchihuahua y pierde, por lo tanto, el ritmo adecuado. Y si es desfavorable, corrígelo, no te sí, quedes pegado ahí. Entonces siempre te da una salida y una advertencia. sí, o como un oráculo, ¿verdad? Además es un oráculo, claro. Sí, Es un oráculo porque tú lo puedes consultar. Por sí, ejemplo, eso es un camino también, Carla. Consultar, por ejemplo, se fue tal persona, te quedaste, uno se quedó ahí botado, y uno le pregunta a Lichín como un sabio, ¿no? Y le pregunta, ¿qué, qué, qué me- qué- ¿cómo resuelvo este tema? ¿Qué obstrucción hay en mí que me impide salir de esta angustia en la cual me encuentro? Y lo consulta y te da la respuesta. Lo sí. consulta. Hay maneras de consultarlo, puede ser con monedas, puede ser con varillas. Hasta hoy día hay consultas que son hasta en internet, ¿no? O sea, uno Mira, aprieta un botón y ¡prrr! Se pone una monedita loca y te sale la respuesta. Yo no soy tan partidario de eso porque es mejor mm, hacerlo un poquito más calmado, pero consiste en eso. sí. Pero qué interesante lo que dice. Y lo último que les quiero decir yo para finalizar esta primera parte es un proceso. No piensen que si, por ejemplo, llegan 3 divorcios, ya la cuarta va a ser otro divorcio más, que ya no hay posibilidad. No, el camino a una relación sana, por ejemplo, es un proceso y uno va aprendiendo. Y profesor, no sé si tiene algún mensaje último que nos quiera dejar. Bueno, me cuelgo de tus palabras, del proceso. eh,
nada es, desde este punto de vista, el movimiento es perpetuo, ¿no? Entonces, claro, las cosas terminan, pero terminan para comenzar otra cosa. Entonces, el proceso es permanente. Tú terminaste algo y eso es un desafío para a partir de ahí abrir otro proceso. Entonces eso es permanente. Ahora, ojalá que no sea repetitivo. Ya que hablaste de 3 matrimonios, 3 divorcios, Sí, ojalá que no sea el cuarto igual, ¿no? Porque sea divorciar de nuevo. sí, sí, O sea, sí. que el proceso sea cíclico, ¿no es cierto? Pero en espiral, ¿ya? Sí, sí, en espiral ascendente. Claro. Sí, sí. Muchas gracias, profesor. Ya Gracias pasamos a la también. segunda parte. Estupendo, muchas gracias.